Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Felicidades por vuestra celebración, por nuestra celebración. Bien, hoy tenemos una apasionante mesa. Me gustaría comenzar dando las gracias a todos los que amablemente participan en esta mesa, cuyos nombres seguro que ya habéis leído previamente y por eso habéis venido aquí, no habéis escogido otra de las magníficas mesas que hay alternativas a esta. Y no sé si el orden de las sillas coincide con el orden de la transparencia, pero en todo caso tenemos a Juan Imbatur. Gracias una vez más, es tu segundo año en esto. Eso no es motivo de que el año pasado no lo hicieras bien, al contrario, lo hiciste muy bien y por eso hemos pensado que valía la pena repetir, no en el sentido académico, pero sí en el sentido de la participación y la implicación. Tenemos a Antonio Denó. Hola. También es repetidor, es el responsable de marketing y comunicación en Mare Nostrum y también estuvo el año pasado participando en esta mesa. Su empresa además es patrocinadora del premio que se otorgará al final de la tarde. Tenemos también a continuación a Jordi Díaz, aquí lo tenemos. Es una iniciativa startup muy interesante desde el punto de vista de esas nuevas tecnologías como la gamificación, y él tendrá ocasión de contároslo con posterioridad. Él es el CEO de la compañía. Tenemos a otro CEO, que es José Antonio Franco, aquí a vuestra izquierda. Es una consultora afincada en Valencia, una consultora turística, pero absolutamente internacional, es decir, que gran parte de su actividad se produce justamente fuera de nuestras fronteras. Eso no implica que no haya trabajos que hayan desarrollado para marcas y para turísticas y para destinos turísticos en nuestro país. Y tenemos a Enrique Selma, a la izquierda totalmente vuestra. ¿También es repetidor? Sí, pero en ese buen sentido del término, no lo hiciera bien, todo lo contrario. Estamos encantados. Él trabaja en Atribus, como veis, es el director de marketing de Atribus, como veis en la transparencia. Atribus es una empresa de recogida de esa información que habitualmente vamos poniendo sin a veces prestar toda la atención en lo que son las redes sociales, y hacen pues análisis a través de algunas soluciones que han implementado en su empresa. Bien, y luego tenemos más participantes. Tenemos a Alberto, que era a vuestra derecha. Alberto Badenes es la figura del relator, es máster por esta facultad, y tenemos a, que no la veo, ¿dónde está? Se han ido por un ordenador. Ah, vale. Y tendremos en futuro a Sonia. No tenemos a Carla Ruiz, que la veis en la parte superior, que es la co-moderadora de esta mesa. Carla acaba de ser, hace 48 horas acaba de ser mamá, acaba de parir a un maravilloso niño llamado Stevie, de manera que... ¿Y le ibas a tener hoy aquí? Steven. Sí, pero estas cosas no se pueden planificar. Bueno, tu marido es... Sí. Escocés. Yo iba a decir... Y aquí tenemos a Sonia. Bien, pues muchísimas gracias. Sin más preámbulos, yo lo que sí quisiera comenzar es primero con una breve y preliminar y muy rápida situación de qué va esta mesa, y a continuación lanzaremos una serie de temas para que sean objeto de discusión. Con toda libertad cada uno de los miembros podrá intervenir o no, y pues al final, si tuviéramos tiempo, sería bueno que también vosotros participaseis con alguna pregunta o alguna cosa que queráis saber. Entonces, ¿me permitís un segundo que paso muy rápidamente 3 o 4 transparencias acerca de esta temática? La primera es situar un poco de qué estamos hablando. Pues básicamente estamos hablando de tecnología, que es un término a veces demasiado genérico, pero que a mí me gusta señalar que esos los sistemas, los GDS, que muy bien conocéis todos los que estudiáis turismo, que ya se inventaron hace más de 3 décadas, en el fondo no dejan de ser un antecedente de lo que hoy todos llamamos el e-commerce. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el sector turístico, si alguna cosa ha tenido en el pasado, ha sido el de adoptar, implementar y tener iniciativas en tecnología. Y luego la segunda, que duda cabe, que es la digitalización. Tenemos dispositivos por doquier, desde ordenadores, móviles, etcétera, etcétera, que junto con Internet nos conducen a un cambio de poder en esa relación entre el turista y el gestor. El gestor puede ser un destino, puede ser una empresa o puede ser una organización. Porque cada vez como turistas tenemos acceso a mucha más información que en el pasado no teníamos,
somos como turistas, consejeros de otros turistas. Y finalmente tomamos decisiones de una manera mucho más autónoma que lo tomaban los turistas hace 15 años. Esto básicamente nos lleva a 4 grandes tipos de implicaciones. Las primeras tienen que ver con las reservas online. No descubro nada si os digo que es más frecuente cada día que los turistas hagan o hagamos nuestras reservas de manera autónoma y online, para algún tipo de servicio y para algún tipo de turismo, no para todos. Pero lo más importante de eso no es cuántos ni qué tipo de servicios, sino la transparencia en la que estamos instalados en el mercado. Como buena facultad de economía, donde estudiamos los costes de información y estudiamos las transparencias del mercado y los precios, pues algunas de estas soluciones online lo que nos permiten es conocer, bueno, cuál es el precio por cada una de las plataformas de manera instantánea y, como se suele decir, a un solo clic del dedo. La segunda gran implicación tiene que ver con la integración online. La integración es un tema tradicionalmente tratado en turismo, pero es verdad que esa integración se producía en lo físico, bien por tomas de participación, bien por compras, etc. Pero ¿qué sucede ahora? Pues que una empresa que se dedica, qué sé yo, pues al mundo del transporte ofrece online servicios de tickets aéreos, pero también ofrece a lo mejor pues alquiler de coches, reservas hoteleras, etc. ¿Y cómo se produce eso? Pues por un entramado de relaciones establecidas entre proveedores, pero que visualmente nosotros como consumidores pensamos que el oferente es el mismo. Pues la tercera tiene que ver con la cantidad ingente, y seguro que Enrique Serma nos aportará alguna información adicional, la cantidad ingente de información que hay disponible online. Todos esos comentarios que situamos en las redes sociales, bien sean valoraciones, bien sean fotografías, bien sean vídeos de nuestras experiencias de viaje, en lo que se ha denominado el User Generated Content, hace que la información, sin necesidad de preguntárnosla, los agentes del sector pueden extraerla y pueden saber cosas acerca de nosotros. Estoy seguro que Jordi os hablará de la gamificación y lo que eso supone en cuanto al permitir la expresión, al traqueado, al seguimiento de lo que son los comportamientos de los turistas. Y finalmente la última implicación tiene que ver con la adaptación o la personalización del servicio de manera general, en muchos aspectos, pero incluso la participación del turista en la generación del servicio, lo que se denomina en el argot el prosumer. Bien, y ya por último, y antes de dar paso a los participantes y principales actores de esta mesa, es habitual que siempre nos preguntemos hacia dónde vamos. Esto se lo pregunta generalmente 2 tipos de personas: los del tiempo, prediciendo lo que va a suceder al día siguiente, y luego los economistas o los que estudian economía. No voy a decir quiénes suelen tener más éxito, pero en todo caso va muy bien para decir, bueno, yo ya dije que según qué condiciones podría pasar esto. Bueno, aquí hay 4 posibles caminos. El primero, he procurado utilizar así nombres cortos para que sean más fáciles de recordar, es one-to-one o uno-a-uno, en donde realmente estamos asistiendo a cada vez una hipersegmentación o a una mayor segmentación, pero no tanto de los sujetos, sino de las experiencias de los sujetos en el turismo. El segundo es el C2C o Customer to Customer, con nuevos agentes, algunos de ellos, por cierto, muy bien formados. Estoy pensando en todas las iniciativas que hay de puesta en valor de servicios turísticos, que popularmente lo identificáis si os digo Airbnb y cosas por el estilo, pero no solo es el caso de Airbnb. Y eso nos lleva incluso a preguntarnos acerca de, bueno, y en el futuro, ¿quién va a definir qué es una marca turística? En definitiva, ¿cuál es el producto turístico? Cuando los creadores de esas marcas o esos destinos, a lo mejor no son los actores tradicionales, sino que los propios usuarios han ido generando y conformando en las redes a ciertas marcas. Me atrevo a sugerir que hay 2 tecnologías que serán importantes en el futuro. Una es la de la RM, que es la realidad mixta, que es la combinación entre la realidad aumentada, de la cual Jordi también nos hablará algo, y la realidad virtual. Y la AI, que es sistemas de información, ¿vale? Sistemas de información que hacen que, de la misma manera que bueno, pues suministrando ciertos datos, hoy estamos acostumbrados a determinados automatismos, desde un simple ordenador hasta un cajero automático,
la información acerca de nuestros comportamientos exagere todavía más esa personalización de la cual antes hablaba. Hay todo un movimiento a nivel tecnológico que se identifica con el morphing o la adaptación individualizada de los contenidos, por ejemplo de la web, el web morphing, en función no solo de comportamientos, sino incluso de rasgos de personalidad. Y finalmente, pues en el ámbito de la investigación cada vez habrá más medidas que van más allá de lo que es puramente la parte de las encuestas, la parte de registro de datos o la parte de la información en la red. Me estoy refiriendo a las mediciones de tipo neurofisiológica, como son pues, el eye tracking o el face reader, que capta las emociones a través de la musculación de la cara, o otras técnicas un poco más sofisticadas como la electroencefalografía. Bien, pues estos eran un poco las preliminares provocaciones para tener una interesante excusa de debate acerca de las tecnologías. Y a mí me gustaría comenzar precisamente por plantearles a los miembros de la mesa cuáles consideran que son esas tecnologías que son más útiles, más eficaces o tal vez más prometedoras para el futuro desde el punto de vista de la experiencia del turismo. Esta no es una mesa de tecnología per se, sino que es una mesa de tecnología y marketing. Lo que entre todos pretendemos es generar un debate, una discusión acerca de cuál es el futuro, haciéndonos rivales de los meteorólogos, a los que les expreso todo mi máximo respeto, pero igualmente con los mismos porcentajes de error, al menos, que los económicos. Así que, ¿quién quiere comenzar? Enrique, ¿quieres? Bueno, yo mismo, en fin, como has empezado por hablar de los portales que permiten ofrecer servicios de diferentes operadores, yo creo que el concepto es tecnológico, pero sí que es bueno que lo sepáis, el concepto de API, ¿vale? Hoy en día, la interfaz de programación de aplicaciones lo que permite es que tú estés viendo un portal y estés conectando realmente con diferentes sitios, ¿vale? Entonces, puede ser que estés conectando con redes sociales, puede ser que con un operador que alquila coche, y todo eso se hace a través de la tecnología, ¿vale? Entonces, eso os va a sonar mucho en muchas cosas que vais a llevar adelante, porque es como se intercomunican aplicaciones de diferentes tipos. Sí que habréis escuchado en los últimos años lo que es la computación en la nube, ¿no? Que los datos están en algún sitio que no sabemos muy bien, pero que permite acceder. Y fijaros, una de las APIs posibles, vosotros muchas veces cuando os registréis en algunos portales, os dicen, podéis registraros por Facebook, por Twitter, ¿no? Y os piden permisos, ¿no? Entonces, cuando dais permisos con vuestro usuario de Facebook, estáis diciendo, puedes mirar mi perfil, puedes saber quién soy, qué me gusta, si me gustan Mindfulness o me gustan las playas, y sigo a muchos, ¿vale? Entonces, eso es a través de una API que tú accedes a un sitio, pero que al final estás dando a otra empresa datos vuestros para conocer y que permite saber muchos de vuestros gustos y además relacionados con lo que estamos ahora, con lo que tiene que ver con turismo. Es decir, que el mundo ahora de relación, nosotros por ejemplo, en nuestra empresa que monitorizamos redes sociales, las monitorizamos a través de la API de Twitter, la API de Facebook, es decir, que todo el mundo ahora se interconectan diferentes aplicaciones, diferentes bases de datos y conocimientos, con lo que al final, por ejemplo, los sistemas de gestión de la relación con los clientes, si yo he conseguido que tú te has registrado en mi compañía para recibir ofertas, lo que sea, a través de vuestro perfil, yo puedo saber muchísima información. Incluso yo puedo saber si en vuestro timeline, lo que vais publicando, a veces sabréis de mi empresa o no, de mi hotel, de mi compañía de vuelo. Entonces, ese tipo de cosas, claro, a los operadores turísticos del tipo que sea, pues nos dan muchísima información. Entonces, yo creo que la base tecnológica de integración de unas aplicaciones con otras, uno nos permite, pues eso, que yo en un portal pueda desde alquilar coches, casas, ofrecer, y es lo que ha hecho, como veréis que ha avanzado, cualquiera puede ofrecer una información brutal, o los rastreadores que comunican con diferentes operadores de vuelos, lo que sea, y que dan las ofertas en tiempo real de lo que hay. Yo creo matizar esto simplemente por empezar. Muy bien, pues saltamos al otro extremo. Jordi, ¿cómo ves las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las que, a juicio tuyo, son más prometedoras para este marketing del turismo? Pues desde nuestro punto de vista, al final la tecnología es un medio que lo que busca es la misión de una compañía, que no deja de ser otra que cubrir ciertas necesidades de un usuario, ¿no? De un turista.
Entonces, en la medida en que ese usuario, que ese turista, pues va avanzando o va teniendo unas necesidades particulares, la tecnología se tiene que ir adaptando a lo que va necesitando, ¿no? Y al mismo ritmo, ¿no? Comentabas temas de marketing, pues el marketing también va evolucionando y los canales tienen que ir evolucionando. Al final la tecnología es un facilitador que utilizan las empresas para realmente cubrir esas necesidades, ¿no? Me hablas de tendencias, efectivamente, pues está habiendo una tendencia, y por lo menos nosotros la que hemos tratado de detectar es de cómo creamos ese engagement con los usuarios a través de los medios tecnológicos que ellos utilizan, ¿no? Al final el objetivo de nuestra empresa no deja de ser otro que mejorar la experiencia de los visitantes mediante básicamente tres conceptos o tres pilares. Uno es la gamificación, otro es la geolocalización y otro es la realidad aumentada. Entonces, de alguna forma lo que buscamos es cubrir esos tres conceptos mediante herramientas tecnológicas para buscar lo que buscamos, que es que el cliente cuando visita un destino o cuando va a un evento realmente tenga una experiencia, una emoción que cuando vuelva la recuerde. Entonces, para nosotros la tecnología no deja de ser un medio y que tenemos que estar constantemente evolucionándola para hablar el mismo idioma que el cliente. Pues saltamos un poquito hacia arriba y nos vamos a los cielos, a la compañía aérea Air Nostrum. Antonio. Bueno, yo lo primero que quería deciros es que creo que estáis en el sector adecuado. Y no solo el sector adecuado porque sea el 11% del Producto Interior Bruto de este país, y porque en este primer semestre ha crecido un 18% sobre la facturación del año anterior, que esos son muy buenos datos para gente que busca trabajo, sino porque si os gusta la tecnología, precisamente yo creo que vamos, son estadísticas, o sea, de las 100 páginas web más vistas de este país, y hablo del ranking de Top Position, las primeras son de ocio y viajes. Las mejor calificadas en experiencia de usuario por los propios usuarios son de ocio y viajes, y en concreto, recuerdo que en este ranking que es de 2016 salía Iberia. O sea, al final, no es casualidad que las compañías aéreas estemos trabajando en mejorar la experiencia del usuario. Todas las compañías aéreas. Que al final, cuando me decías, ¿qué es más importante? Yo creo que todas las tecnologías que favorecen la experiencia del usuario en la web y la geolocalización, que es fuera de la web, eso es otra cosa, todo ello va a ser importantísimo en el futuro, porque el objetivo que tenemos, nosotros estamos encuadrados en Grupo Iberia, pero todas las compañías ahora es perseguiros a vosotros que sois clientes desde que empezáis a buscar un viaje hasta que os bajáis del avión y salís por la puerta del aeropuerto. Es todo el círculo completo. De hecho, en ese círculo absolutamente completo, o sea, yo empecé a trabajar en el año 94 en aerolíneas, ¿no? Los GDS, que hablaba Enrique Beñé, Amadeus, Sabre, Galileo, aquello era magia, es decir, íbamos por delante además era un tema absolutamente tecnológico, tecnificado. Yo que he estudiado Derecho estaba absolutamente sobrecogido por los ingenieros y por toda esta gente. He ido viendo el avance tecnológico que ha habido detrás y vamos muy enganchados por la tecnología, todas las compañías, porque es que el que no está enganchado con la tecnología se sale del mercado, se queda absolutamente fuera. Esta semana, por ejemplo, la nueva compañía de bajo coste que funda Air France, se llama John, con 2 O's, la han presentado hace 2 días y ya cuenta que tiene un acuerdo con Airbnb para ofrecer billetes de la compañía. O sea, es decir, al final es economía colaborativa y billetes de avión. Empezamos en los GDS, en aquella época, y hemos ido pasando por lo que se llamaba ancillaries, que todo era para sacar pasta. Inicialmente era para sacar pasta. Ryanair ahí fueron los campeones, lo hicieron muy bien. Todo era, vendámosle otras cosas, agreguemos cosas, tenemos un tráfico en la web monumental, metemos coches de alquiler, metamos hoteles, todo. Pero ahora ya es diferente, porque ahora no nos podemos quedar fuera. O sea, no nos podemos quedar fuera. Entonces, por ejemplo, Iberia en el 2012 sacaba el servicio Iberia Conecta, que te permite seguir tu vuelo, te permite hacer el tracking de la maleta, está en línea absolutamente. De hecho, había una huelga, lo sacaron justo cuando había una huelga porque temían que podía ser la historia. Pero, por ejemplo, Lufthansa está ya en el aeropuerto de Múnich por geolocalización. Tú llegas, te bajas del avión y recibes un mensaje, si lo has autorizado, igual que con Iberia Conecta, que te dice que tienes clase turista y que si quieres subir a business te la dejan en tanto. Dice, oiga, tiene 2 horas de espera en el aeropuerto, ¿por qué no pasa a la sala VIP? Le cobramos 25 euros, que es lo mismo que se cobra, por cierto, en Barajas, por entrar en la sala VIP si no tienes el esto. Pero, o sea, pueden
te pueden localizar y te pueden ofrecer un montón de cosas que son absolutamente relevantes. Entonces, yo creo que la tecnología en nuestro sector, y yo creo que en el turismo en general, está destinada a favorecer la experiencia del usuario y tenemos que ir absolutamente enganchados. Esto es como ir haciendo esquí acuático. O sea, tienes que ir enganchado y no soltarte, porque si te enganchas, no puedes bajar. Muy bien, pues bajamos. Bajamos a nuestro territorio, bajamos a Juan Llantada. ¿Cómo ves las tecnologías en el ámbito del turismo? Tenemos 3 días, ¿no? Es curioso porque, bueno, seguramente luego Tono aterrizará también su visión de las tecnologías, pero yo creo que si algo podemos estar de acuerdo cualquiera de los que estamos aquí, es que tenemos el control de nada, en absoluto. Es decir, no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana con las tecnologías. ¿Y eso qué significa? Yo recuerdo cuando llegué de Estados Unidos y me planteaba que estudiar y acabé estudiando marketing, decía, ostras, qué guay, ¿no? Yo decía, derecho ni de coña, porque veía el Aranzadi y decía, ostras, todo el día estudiando leyes. Medicina no, porque soy un cagueta y la sangre me hace desmayar. Digo, paso a la medicina. Y hasta ventas, marketing, no hay ningún problema. Aprendes técnicas de ventas y te puedes vender y ya está. No hagáis eso, por favor. No, porque os centráis en el cliente y el cliente ha cambiado radicalmente todo. Es decir, antes el marketing era control del cliente en todos los sentidos, incluso compra de medios, etcétera, etcétera, y tenías la voluntad del cliente, era sacar novedades, tecnología, innovación y demás. Y ahora el cliente, nuestro, el cliente, vamos a ver, aquí hay 2 startups, una que está centrada, bueno, pues dos modelos de negocio, uno que está centrado en la atención del cliente, que es la gamificación, y otro que está centrado en la escucha del cliente, ¿no? Es decir, qué narices están diciendo y qué reputación tengo. Conclusión, no controlamos absolutamente nada, lo controla el cliente. Y esto me llama muchísimo y poderosamente la atención, porque nos hemos enfocado, creo yo, en desarrollar un mundo pensando que lo íbamos a controlar y no controlamos una mierda. Hasta el punto de que es la tecnología, no, es el cliente. Antes has empezado hablando de tecnología y marketing, no es marketing y tecnología. Es decir, marketing y tecnología va de la mano y no se va a separar nunca más. Antes la tecnología era una cuestión de hacer un poco más fácil tu trabajo, ahora la tecnología es la clave del negocio. Y no la tecnología, sino la innovación en cuanto a incorporar tecnología, emociones, escucha y todo lo que tenga que venir por conquistar la mente del cliente. Y claro, antes has preguntado qué tipo de tecnología, ¿no? Machine learning, ¿no? Todo esto que estamos preparando con la computación cuántica, que somos capaces, antes el primer ordenador a mí me costó medio millón de pesetas, porque pagaban pesetas entonces, ahora me cuesta 100 veces la potencia de ese ordenador, que por cierto está aquí, 100 veces la potencia, me cuesta 700 euros y soy capaz de llevarme a la oficina detrás, ¿no? Todavía no entendemos, yo creo que no entendemos lo que está ya entre nosotros, no lo entendemos. Y digo que no lo entendemos porque a mí me cuesta entenderlo, en enero cumplo 50 años y me cuesta entenderlo y ostras, 30 años ya, Tono, de marca turística, Comunidad Valenciana, cuando empezamos la unidad de investigación y desarrollo, que estaba Tono como el jefe de dicho departamento, ¿no? El turismo no es que haya cambiado y se haya revolucionado, sino lo que está por venir es 100 veces lo que estamos viendo ahora. Lo digo porque la semana pasada participé en un congreso de tecnologías del lenguaje en Murcia y las tecnologías del lenguaje están llamadas a revolucionar la búsqueda, están llamadas a revolucionar la escucha, están llamadas a revolucionar la web, el SEO ya lo están revolucionando, el 30% de las búsquedas se hacen directamente. Es curioso, este aparatito que el otro día cumplía 10 años, no sé si visteis la keynote de Apple, ¿la visteis? Bueno, pues igual que estés en la universidad deberíais estar pendientes de esos temas. No por nada, sino para aprender muchísimo puesta en escena, comunicación, storytelling y lo que está por venir. Este aparatito ahora mismo tiene huella digital para poder entrar. Dentro de nada, el iPhone 10 va a tener reconocimiento facial. El reconocimiento facial va a significar que en el momento en que eso se democratice, 3 meses, una gran compañía que diga, mira, olvídate del check-in, olvídate, tú vas a entrar en el aeropuerto y a partir del aeropuerto empiezas a empezar a traquear hasta que... Efectivamente, o sea, vamos a ver. Por cierto, el traquear es curioso, ¿no? Pero hay un algoritmo japonés desarrollado por una universidad nipona en el que dice que 50 me gustas en Facebook ya es capaz de conocerte mejor que tu compañero de habitación en la universidad. 100
100 mejor que tu madre, 150 me gustas mejor que tu amante o tu novia. Y mirad a ver cuántos me gustas habéis hecho en Facebook. La media es de 173. Claro, eso si lo ponéis al servicio del marketing, lo ponéis al servicio del negocio, ¿tiene potencial? Bueno, pues dependerá del marketing y de las ideas, ¿no? Las tecnologías del lenguaje, la wifi. La wifi y el teléfono, es decir, seguimos hablando de la tecnología, seguimos hablando de la capacidad que tenemos a veces de captar clientes ahí fuera y este es el que rige todo lo rige el teléfono, ¿no? Y la capacidad que tenemos de estar traqueándonos a través de los servicios de información, la wifi gratis y demás. Wifi gratis nada, es todo para seguirnos, de hacer perfiles, etcétera, etcétera. Las cookies. La revolución que ha supuesto la ley europea que bloqueaba las cookies, que de repente ahora todo el mundo tenemos que hacer me gusta, acepto las cookies para poder hacer un traqueo y un seguimiento, porque si no el marketing digital está muerto. Y resulta que estamos en el mundo del móvil y el 80% de los usuarios tienen adblockers, es decir, bloqueadores de cookies que no te permiten hacer seguimiento. Con lo cual, si hablamos del Big Data, decimos, ¿pero qué coño Big Data? Si lo importante es el Black Data, es decir, todo aquello que el usuario no quiere que la gente sepa, que reside en los emails, que reside en WhatsApp y que reside en otros escenarios, que sí. Luego, el Big Data es importante en cuanto al macro, pero en cuanto al micro, muchas veces, si no complementamos con el Social Data y intentamos averiguar o establecer estrategias de marketing mix, porque son estrategias de marketing mix muy poliédricas que intentan captar lo mejor del offline o lo mejor del online, y hablamos del omnichannel, para obtener esa información y hacernos un perfil del usuario que llamamos en inbound marketing el buyer persona, para poder lanzar luego mensajes relevantes. Yo estoy convencido que todo el tema de la tecnología del lenguaje, el blockchain y los hologramas van a revolucionar, es la próxima revolución ya. O sea, ya está ahora mismo. Cuando el presidente de la India fue capaz de subirse a un escenario y retransmitir a 900 teatros de la India un meeting hace 4 años, se llama Body se llama, vía holograma, pues imaginaros lo que está, imaginaros, ¿no? Poder interactuar directamente con la voz, con una máquina que no la tienes ya en la mano, sino que interactúas con la voz y no necesitas una pantalla ni un teclado porque lo tienes proyectado en un holograma. Eso está a puntito de llegar. No nos olvidemos una cosa importantísima, yo creo que está relacionado también con todo el tema de la tecnología y el marketing, y son las emociones. Este sector, yo coincido con los compañeros nuestros, yo creo que es un sector maravilloso. Yo llegué de rebote, y yo creo que igual que Tono, llegamos de rebote, nos encontramos con un chalao que se llamaba Eduardo Fallos, profesor también de la universidad, que nos inoculó ahí el virus del turismo y una visión muy radical de lo que era el marketing turístico. Y de ahí, ¿qué ha salido? Pues ha salido la necesidad de centrarse en lo importante. Estamos en el negocio de las emociones, en el negocio, como dice don Jesús Gatel, el negocio del amor, ¿no? Hay que hacer el amor a los clientes para vaciarles el bolsillo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero del negocio de la felicidad, que también decía el profesor Chías, ¿no? Y no va a dejar de ser el negocio de la felicidad, porque luego si hablamos de la cuarta revolución, de cómo van a entrar los hologramas que ya están en el aeropuerto de Dubái, o los robots que nos van a hacer el check-in y tal, diremos, hostia, ¿y esto qué tiene que ver con el turismo? Tiene mucho que ver en cuanto a los commodities, es decir, los procesos y los plazos de poder hacer las gestiones para consumir el producto. Pero en cuanto a las emociones, la vivencia y lo que es la experiencia, eso va a seguir residiendo en el contacto humano, en la simpatía, en la alegría y en todo lo demás, ¿no? Se ha apuntado la conectividad, yo creo que es crítica para este discurso. Es decir, hemos partido casualmente, cuando nosotros empezábamos, yo empecé con el de base 3, desde ahí el de base 4 a todo lo que hay ahora. Empecé con el Lotus 1, 2, 3, no había base de datos, el WordPerfect, y dices, hostia, ¿qué conectividad hay entre cada máquina? Ninguna, no había ninguna conectividad, y el momento en el que Apple sacó aquella convergencia entre el Apple PC y toda la historia, empezó a abrirse el mundo, ¿no? Hoy no somos nadie si no estamos conectados y si no somos capaces de compartir datos, y somos capaces de vincularnos a... Somos tan fuertes como la masa que tenemos, ¿no? Esto lo han aprendido todas las startups y este es el modelo de negocio de cualquier plataforma hoy en día. Primero generar una plataforma y luego generar clientes para poder coger y crecer como están creciendo. Con lo cual las plataformas van a ser abiertas, y no solo van a ser abiertas, sino que van a cambiar los modelos de negocio y van a ser muy disruptivos y van a generar muchos y graves enfrentamientos entre lo que es una concepción antigua del mundo, con el nuevo marketing, con un nuevo entorno, un entorno que tiene que generar oportunidades para el empleo, que tiene que generar además
tasas, retornos, impuestos que tienen que devengar ciertas responsabilidades de cara al cliente. Y ahí está la discusión. Londres acaba de retirarle ahora mismo la licencia Uber porque no entiende el modelo, y Londres es un país anglosajón y me parece que es bastante abierto, ¿no? Lo mismo con el Airbnb, cuidado con la economía colaborativa. Yo creo que todos queremos necesariamente la economía colaborativa, y además tenemos la sensación de que va a ser una de las verdaderas soluciones al problema de la concentración urbana, de toda esa gran masa social que vamos a vivir en las ciudades. Pero la economía colaborativa de verdad, peer-to-peer, es decir, individuo a individuo, no una plataforma que dice que no es una plataforma, que no tiene nada que ver con los viajes, pero vende vacaciones, vende guías, vende experiencias, ahora está vendiendo reservas en restaurantes, pero no tiene nada que ver con el turismo, ni tiene nada que ver con una OTA, ni tiene nada que ver con un IDS. Ayudamos a que los corazones de las personas... Es cierto que es muy nuevo y que la administración es muy lenta, es cierto que es muy nuevo y la administración es muy lenta. La Unión Europea todavía no se ha posicionado. Lo que pasa es que la Unión Europea lo que sí que ha dicho es que si es blanco y en botella probablemente sea leche. Es decir, que si vendes viajes y te pareces a una agencia de viajes, a lo mejor eres una agencia de viajes. Cuando antes hablaba del centro, el centro es el cliente y el centro es el cliente y va a seguir siendo el centro y cada vez más el centro, pienso entonces en todo lo que es el customer journey, ¿no? Todo lo que es el ciclo del cliente en cualquiera de nuestras plataformas, en cualquiera de nuestros entornos. Me da igual que sea la administración, que sea el nuestro, que sea la escucha activa, es decir, o tenemos una visión global y general de la realidad del usuario, o no vamos a ser capaces, ya no de segmentar, que me parece hoy en día lo más complejo del mundo. Yo recuerdo cuando estudiaba la asignatura de marketing relacionado con la segmentación de mercados y demás, y coño, tiene que ver ahora, si segmentamos a través, yo no sé si lo sabéis, pero fue un casus belli en Estados Unidos, el ver cómo Expedia lanzaba ofertas de viajes, y esas ofertas de viajes, resulta que si el sistema detectaba que eras Apple, o sea que eras usuario de Apple, te daba un precio muy superior al del PC, porque claro, la tecnología también segmenta, o sea, no todo el mundo puede pagar 1.300 euros por el iPhone 10. Luego el que tiene un iPhone 10, pues probablemente podrá pagar 10.000 euros de viaje en vez de 50 euros de viaje. Luego yo creo que cuando hablamos de tecnología tenemos que hablar primero de marketing y de cómo poder aprovechar las oportunidades que hoy en día brinda la tecnología dentro de nuestros negocios para entender un mercado muy complejo en el que no está, la cadena de valor se resume a me compras o no me compras, te seduzco o no te seduzco. Por cierto, cuando cualquiera de los que estábamos aquí estábamos planificando actuaciones o trabajos y demás, teníamos tiempo. Ahora es en real time marketing, ¿no? Digamos, es en tiempo real. Es decir, la escucha activa nos sirve para tomar decisiones, más vale que te venda ya dentro de las redes sociales o dentro de donde sea, con un contenido interesante, con una oferta interesante a través del inbound marketing, a través del retargeting, a través de la estrategia que sea, porque sé que saltas y mi cliente está un clic. O mi competencia está un clic. Estaba, normal que no quiero dar detalles, pero has dicho, y antes de saltar a Tony, quisiera primero volver a poner en valor algo que he dicho al principio, y es que, y la pregunta es cómo lo sé. ¿Cómo lo sé? Empiezo por el final. Yo sé algunas de las cosas de las personas que me acompañan hoy, no porque me vea con ellos todos los días, en tu caso me veo un poquito más, pero no mucho más. Y lo sé por esa interconexión intangible que provoca, pues que cuando, y mira al frente, que cuando alguien está en algún sitio, pues diga, estoy en el aeropuerto de no sé cuántos, estoy en la presentación de no sé cuántos sitios. Ah, pues Juanito, Pepito o María están ahora mismo en tal sitio. Y por tanto sé de sus actividades sin estar físicamente conectados, ¿no? Y sin llamarnos por teléfono, etc. Por tanto, esa interconectividad intangible en el sentido físico y a la que estamos asistiendo hoy es tremendo. Bueno, eso me sirve como excusa para decir que os aseguro que las personas que están aquí están viajando mucho, y no solo porque trabajan en el mundo de la aviación, y quiero agradecerles de nuevo, igual que lo dije al principio, que estén hoy aquí, porque han hecho una parada en el camino para estar hoy aquí. Y esa parada en el camino tiene que ver también con nuestro siguiente interviniente, porque ahí sí que fue físico,
Pues me dice, tengo un viaje a México, voy a ver si lo arreglo. Y al final cuando me dijo que sí que venía, digo, pues bueno, no sé cómo, no le pregunté por su viaje a México. No, afortunadamente no estaba en México, yo mi socio. Muy bien. Tuvo Pues, terremoto y... Tono, cuando quieras. Bueno, pues es que son tantas cosas, ¿no? Y aquí mi amigo Juan, como es tan prolijo. Pero yo lo voy a ver desde... Primero hay dos cosas que a mí me sorprenden mucho. O sea, las empresas utilizamos la tecnología mucho más que el usuario, de una manera mucho más compleja. Innovamos permanentemente para darle el poder al usuario para que pueda jugar. O sea, esto es una contradicción, ¿no? Pero en cualquier caso... Pero de todas maneras, la tecnología no es inocente, ¿no? Como bien se ha dicho aquí en algún caso. O sea, podemos tomar decisiones para que luego ellos puedan contraatacar con otras decisiones. Pero bueno, como esta no es una clase de moral, yo lo que voy a decir es cómo la tecnología yo la manejo cuando vendo. Nosotros somos una consultora de turismo y lo que vendemos son productos a sector turístico. Normalmente políticas públicas o grandes cadenas de hoteles. Entonces, en el diseño de esa política, hace tanto tiempo como me han recordado hoy que ha pasado, la empresa tiene 25 años, hace que yo salí de lo que entonces era el Instituto Turístico Valenciano. Lo que hemos hecho ha sido evolucionar los productos, porque como tú bien decías, es que no hay otro. O sea, si la sociedad cambia, cambia el marketing, cambia la empresa, cambia las relaciones, cambia todo. O sea, al fin y al cabo las empresas, su razón de ser, como también alguien ha dicho antes que yo, como veréis no aporto mucho, es que nuestra razón de ser es cubrir una necesidad social. Una necesidad social que en el caso del turismo es tan bonito como ocuparnos de las sonrisas y del bienestar de la gente cuando nos regala su tiempo, o en nuestro caso responder a hacer más eficiente el gasto público en materia turística, por ejemplo, cuando trabajamos para una administración. En esa necesidad social surgen nuevas necesidades y nosotros tenemos que responder. Y esas necesidades siempre están conectadas con la tecnología. Todas. O sea, tú haces un portfolio de experiencias absolutamente personal, emocional, todo lo más personal que se te ocurra tiene que colgarse en internet, en una página de experiencias, todo lo personal del mundo, pero si no coges, sí, te las coges. Es decir, cualquier tipo de servicio tiene que llevar tecnología. Entonces nosotros la primera es que sí o sí lo hacéis, punto. No se puede comprender el mundo de otra manera. La otra es que el cliente final, que es para quien de alguna manera trabajamos por una propiedad transitiva, hacemos buenas políticas públicas para que los destinos turísticos vendan más y vengan más turistas, se genere prosperidad, riqueza y... Pero también es cierto que en ese camino las tecnologías han tenido, nosotros hemos descubierto, por pura serendipia, hemos descubierto que la tecnología sirve para muchas más cosas en turismo que para ganar dinero. Luego, como saldrán otros temas, para hacer responsabilidad social corporativa, para reducir brechas digitales sobre colectivos desfavorecidos, para incorporar a mujeres, por cierto, 7 contra no sé cuántos, yo los chicos aquí estaría cojones. En cualquier caso, empoderar a la mujer en colectivos indígenas o en espacios en vías de desarrollo, todo eso la tecnología también ayuda. No solo ayuda para capturar clientes, sino para rentabilizar el negocio y hacer, que este es lo que más nos cuentan a todos, o os cuentan, cuando uno está en Latinoamérica todo es como muy... me acuerdo con una profesora de turismo del Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia, que entonces decía permanentemente que ella tenía vocación, pero una vocación como si fuera seminarista, una cosa. Entonces el turismo es entrega y tal, y yo trataba de decir, no, el turismo es intercambiar dinero por servicio.
Eso es algo que me grabé a fuego en mi ADN y en el de mi empresa, y para eso es para lo que sirve. Y luego hemos descubierto que además sirve para muchas otras cosas. Entonces, definitivamente, tecnología para todos los servicios, tecnología para empoderar al turista que luego va a joder el lugar. Y en esas tecnologías, pues, básicamente, yo creo que en ese empoderamiento lo que tiene más fuerza, como decía Juan, es las plataformas que corren con facilidad en mobile. Nosotros diseñamos plataformas ya pensando primero en mobile y luego en el resto de los dispositivos. Y luego esas plataformas, muy complicado el mantenimiento de la información. Luego también hablaremos de Big Data y de cómo se procesan los datos, los algoritmos y estas cosas. Pero las plataformas, el principal enemigo de las plataformas es que la tecnología no es capaz ella sola de generar información válida. Porque la información es válida cuando se interpreta. Y en este caso nosotros en la plataforma lo que tenemos es grupos de gente que lee permanentemente el comportamiento, pero que permanentemente lee los destinos. Y entonces, hoy por ejemplo, nosotros hicimos el sistema de información digital, turística digital de Ciudad de México, que es una megápolis de en torno a los 25 millones de personas. Con el terremoto de hace una semana ahora, desgraciadamente, en dos colonias, básicamente, Condesa y en Roma, se cayeron un montón de edificios. Entonces, lo que hemos tenido que hacer ha sido salir al mercado, salir a la calle, patearnos la calle con los creadores de contenidos y verificar qué negocios están abiertos, cuáles están cerrados. Las calles eso ya nos lo han dado afortunadamente las autoridades del lugar, pero con eso que sirva como botón de muestra para decir que todo lleva tecnología, pero que la interpretación de los datos o el mantenimiento de la información siempre va a estar hoy por hoy, porque luego vienen estas cosas que nos cuentan, hoy por hoy está en manos del ser humano. Muy bien, pues vamos a hablar precisamente de interpretación. Permitidme que lo introduzca de la siguiente manera, lo he escuchado esta mañana, así que no es cosa mía. Alguien describía esta mañana la evolución del turismo en tres fases. Es decir, había una época en la que visitabas un destino y comprabas una postal y escribías mirad qué chulo, estoy pasándolo muy bien, y lo tirabas. La siguiente fase es, ya teníamos cámara de fotos, iba al destino, hacía una foto, la revelaba y luego invitaba a los amigos para que pudieran ver la foto. Y la tercera fase, que es la que estamos hoy, es que yo llego con este aparato, como decía Juan hace un momento, y aquí está toda la información, hago la foto, la cuelgo, la comparto por Facebook o por WhatsApp o por lo que sea, y todos mis amigos saben dónde estoy y además procuro, digamos, ponerle esa parte emocional a la cual se alinea. Bueno, en resumen, que tenemos hoy mucha más información, datos numéricos y texto, pero quería conocer un poco vuestra visión acerca de esa interpretación que aludías en la parte final en cuanto a los datos. ¿Cuál es un poco ese nivel de análisis de lo que a veces popularmente se llama, por un lado, la gran cantidad de datos como Big Data, pero también la parte de Analytics, que quizá puede ser también interesante el comentar? Empezamos ahora al revés, empezamos con Jordi. Adelante. Pues a ver, en nuestro caso, primero yo quería desmitificar un poco el concepto de Big Data. Nosotros en nuestra empresa, más que utilizar el concepto de Big Data, utilizamos el concepto de Smart Data. Es para qué quiero manejar millones de datos, muchísima información, si luego no le voy a sacar provecho. A mí lo que me interesa es obtener información y sacarle provecho a la información que realmente le aporte valor al usuario, que es lo que realmente me está demandando. El captar información que luego no vais a utilizar es desperdiciar muchísimos recursos, muchísimo tiempo, y hay que ser mucho más óptimo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros el tema del data en nuestra aplicación? Al final nuestra aplicación, a través de un juego, lo que tratamos es de que el usuario complete una serie de objetivos, una serie de misiones, consiga una serie de puntos, clasificaciones, que a través del juego descubra una forma más experiencial, más emocional de descubrir un destino, descubrir un evento. A través de todo ese movimiento, toda esa información nosotros la captamos, la almacenamos
Y no solo nos quedamos ahí, sino que además lo que hacemos es incorporar fuentes de datos externas, de APIs que ya están abiertas, del Open Data, que seguro que habéis oído hablar de él. Y lo que hacemos es ir poniendo capas de información para al final obtener un conocimiento, que es lo que nos importa realmente, la información con un sentido de conocimiento. ¿Para qué? Para ayudar a la toma de decisiones a las organizaciones o para ayudar y darle un mejor servicio al usuario, con lo cual, en el sentido del dato, manejarlo, sí, pero de una forma racional, no de una forma indiscriminada, sino para ser óptimos, que creo que es muy importante. Muy bien, saltamos al otro lado. Bueno, yo desde luego, en el tema de interpretación de los datos, Big Data, se ha hablado de Machine Learning, Deep Learning, que claro, Deep Learning a mí me llama mucho la atención porque es que son tecnologías que analizan datos, pero te dan resultados óptimos, pero en el fondo no sabes muy bien por qué te está dando esos resultados óptimos a los problemas planteados. Eso da un poquito a veces de miedo. Yo estoy trabajando con gente en ese ámbito de inteligencia artificial y sí que es verdad que el análisis de datos te puede dar muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, tú podrías saber, por los tags que tienen las fotos, qué zona de tu destino turístico es donde más selfies hace la gente, por ejemplo, ¿no? Eso te va indicando qué zonas tienen mayor atractivo, etcétera. También es verdad que se ha hablado aquí del tema del offline. Ahora mismo en Valencia, con lo de Valencia, capital mundial de la alimentación, sabéis que han aparecido berenjenas, naranjas, tomates en la calle. Pues nosotros que hemos llevado esa campaña aquí en Valencia, en social media estábamos insistiendo desde el principio que una de las cosas que hacía falta para tener mucha viralidad era hacer cosas offline que permitieran a la gente hacerse fotos, buscar la ruta. No sé si os disteis cuenta de una cosa, en ningún sitio estaba la ruta para ver dónde estaban ubicados. Se hizo adrede para que la gente se moviera buscando y en las redes la gente fuera compartiendo dónde estaban unas y otras. Incluso muchas de ellas se cambiaron de sitio, ¿sabes? Para hacer. Es decir, la tecnología está muy bien, pero es verdad que la parte... trabajar el offline nos ayuda a luego tener muchos más datos online. Y hay que interpretarlos, y hay que saberlos. Y también los destinos turísticos tienen que ayudar. Yo digo, a veces, que tienes un paraje bonito, si aparece un icono que sea capaz de generar una marca que dice, eso es Phuket, Tailandia, o es Benidorm, bueno, Benidorm es bastante, creo que lo tenemos bastante controlado, pero hay otros destinos que a lo mejor no tanto. Pues hay Calas de Javi que las ves, y bueno, nosotros porque somos de aquí, pero yo sé de gente que dice, ¿eso que es la Costa Brava? No, no es la Costa Brava, eso está en... Entonces, sí que es verdad que hay que dar indicadores, como además cada vez más se está trabajando y compartiendo datos que son imágenes, pues se está trabajando en sanidad. Por ejemplo, una de las tecnologías que nosotros estamos analizando para incorporar es el poder detectar en todas las fotos qué es lo que aparece. Si aparece el logo de una marca, en qué tamaño, y si es en un vídeo de YouTube, durante cuánto tiempo, ¿no? O incluso de un destino, decir, oye, pues se está grabando en YouTube, eso es el Javea, y lo han compartido durante X minutos. Y se ha visto un icono, que sería la línea, para saber qué, o identificar lo que eso es así, ¿no? Entonces, quiero decir que hay un juego ahí también, que hay que trabajar la parte off y la on, integrarlo, pero desde luego en online podemos obtener una cantidad de datos importante. Y con buenos sistemas para poder interpretar y sacar conclusiones. Bueno, vosotros estáis investigando, también sabéis lo que estamos haciendo con TripAdvisor, la gente como comenta, algunas cosas que incluso te parecen dispares, ¿no? La gente que dice, estaba fenomenal mi hotel, ¿no? Y luego empieza a decir, no, no me gustaba no sé qué, lo otro, y tal, y dice, vamos, le has puesto 5 estrellas, porque ahora te quejas o al revés. O la gente que dice, horrible, y luego te dice, no, no, estaba muy bien ubicado, y estaba tal, y bueno, habrá que hacérselo mirar, ¿no? Bueno, principalmente yo creo que en esa línea de datos nosotros analizamos muchísimo, te encuentras mucho y se está trabajando mucho, incluso análisis semánticos, para ver qué se habla, qué términos están relacionados con un destino, en fin, y te va dando ideas, incluso si es más, por ejemplo, si un destino está relacionado con deportes, donde la gente se ve mucho, habla mucho de deportes, son un destino, o a lo mejor de más temas más de compras, que también se comentan, pues bueno, cosas que se pueden extraer. Muy bien. Bueno, la administración también ha sido tradicionalmente la que más información tenía, pero una información tal vez en cuanto a estadísticas, bien las nacionales o bien las internacionales y por supuesto las autonómicas,
pero desde hace un tiempo a esta parte las administraciones turísticas están cambiando también su modelo de análisis. ¿Qué nos cuentas a propósito de esa parte de análisis de los datos on y offline? ¿Me puedo permitir una licencia antes que nada? ¿Alguno de vosotros sabe lo que es una postal? Yo me he quedado antes con eso de que no. ¿Sabéis lo que es una postal? Sí. ¿Y un sello? Sí. ¿Habéis comprado algún sello en vuestra vida? Sí. ¿Quién no ha comprado un sello en su vida? Bueno, el año que viene. Vale. ¿Y el que subís fotos en vuestras vacaciones? ¿Y subís fotos a vuestras redes sociales? ¿Y alguno de vosotros es malo si las subís para dar por saco a vuestros amigos? Eso No, ¿verdad? eso se hace. No, ¿habéis dicho que no O silencio. o silencio? Es curioso porque antes has comentado tú, yo creo que no ha cambiado tanto, me gustaría contextualizar el tema, yo creo que no ha cambiado tanto lo que es las relaciones humanas, se basa en la comunicación. Hay otras herramientas, antes era el tam-tam, la radio, otro día teníamos el Pony Express que duró 3 años, no duró mucho más y conectó hasta que llegó el ferrocarril, la radio, llegó después de la radio quién iba a ser el cerutrio que iba a querer ver imágenes en movimiento, y aparece la televisión, Bill Gates diciendo que 640K iban a ser suficientes para un disquete, quién iba a querer más, y ahora con 130 gigas en el móvil nos falta porque nuestra música, nuestros vídeos, en fin, lo llevamos por encima. Con lo cual, yo recuerdo cuando empezábamos con esto de la tecnología en el año 2005, a mí me sorprendió un artículo que leí en una revista de referencia que decía que la estrategia de Audi era provocar conversación. Y yo creo que la estrategia de las marcas no ha dejado de ser provocar conversación tanto en el offline como en el online. Cuando hablamos de datos, sin embargo, hablamos de que, claro, es que, ostras, cuando creemos que tenemos más o menos las respuestas, nos cambian las preguntas. Y cuando pensábamos que el dato, la importancia era no compartir absolutamente nada, resulta que lo más importante ahora es el open data, ¿no? Y las administraciones orientarlas hacia compartir datos, y no solo las administraciones, sino también las empresas. Hay un movimiento ahora mismo excepcional en cuanto a apertura de datos, y entonces me lleva la reflexión de que hasta 1975 las guerras se ganaban ocultando información al enemigo, y hasta que llega Estados Unidos a Vietnam y decide inundar de información al enemigo para que provocar infoxicación y que el enemigo no tuviese ni puñetera idea de por dónde venía el malo, ¿no? Y lo hemos visto en la guerra de Irak, que salía un ministro de Saddam Hussein diciendo que los americanos no estaban, y detrás del muro estaban los americanos pegando tiros, ¿no? Lo digo porque estamos en un entorno en el que yo creo que la ciencia, antes has hablado de inteligencia artificial, la ciencia, los científicos, yo creo que han salido de su zona de confort y han dicho, ostras, creo que hay otro mundo aparte del laboratorio, y lo llaman marketing, no sé exactamente qué es eso, pero se gana más dinero que probablemente en el laboratorio, luego debería de estar ahí. Los tecnólogos han hecho lo mismo, y especialmente la gente de marketing, que somos bastante espabilados, no por nada, sino porque si no te despiden de la empresa. También hemos hecho lo propio, ¿no? Hemos observado en los científicos y en los tecnólogos, yo creo que tremendos aliados para poder entender cuál es la psicología del cliente y acercarnos a él de una forma relevante. Y hacer marketing, no solo capturarlo, como bien decía Tono, sino hacer marketing en todos los sentidos, que duda cabe que la responsabilidad social corporativa y la deontología y la ética hoy en día hay cada vez más, ¿no? Cuando hablamos de segmentación de mercados, hablamos de la generación Z y los millennials, nada tienen que ver, y dices, pero si es que no hay nada, ¿no?, de diferencia entre ellos, y dices, no, es que hay mucha diferencia entre ellos. Y lo mejor está por venir con todo el tema del cambio climático, el volcán este de Yosemite que está a punto de reventar, el cambio climático, todo lo que va a suponer el cambio climático en la aviación, y esas amenazas que ya se están poniendo encima de la mesa. Sí, por el cambio climático, corríjanme si me equivoco, pero a partir de 52 grados de temperatura ya es complicado el tema del despegue y la estabilidad, con lo cual los aviones van a tener que reducir la carga y probablemente volar por la noche. ¿Qué coño vamos a hacer con un destino como Benidorm? Pongamos, Benidorm. Yo espero estar jubilado en Benidorm con un destino como Benidorm, cualquiera de estos destinos que de repente tenemos pues 40 grados ya, en julio, en agosto, etcétera, etcétera. Bien, pero no me olvido de la reflexión principal. Los datos tienen que servir para tomar decisiones, y los datos tenemos que... A mí una anécdota que me sorprendió muchísimo era que, ¿conocéis Intel?
Cualquiera de vuestros ordenadores y tal tiene un chip que se llama Intel. Los tecnólogos de Intel son gente de programadores y tecnólogos, ¿no? Al frente de Intel hay una mujer, lo cual ya resulta atractivo. Pero hay una mujer antropóloga. Hay una antropóloga al frente de Intel, diciéndole a los ingenieros para qué narices fabrican esos aparatos. Y eso me parece un concepto radical. Es decir, todos los datos tienen que estar orientados a tomar decisiones. Con lo cual, el Big Data, el Smart Data, cualquier información que saquemos tanto del offline como del online, también me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta dentro de la administración de que no existe una única fuente de datos, sino que existen muchas fuentes de datos y muchos entornos de datos. Y que esos entornos de datos, vuelvo a repetir, hasta hace poco, como las patentes, es curioso, pero las patentes eran fondo de comercio y nadie se le ocurría, o sea, ¿os ocurriría liberar una patente? Imaginad que descubrís algo, lo patentáis, ¿se os ocurriría liberar esa patente? Bueno, pues es la clave del éxito de Tesla. ¿Conocéis Tesla? La clave del éxito de Tesla es que Toyota desarrolla un híbrido de base a hidrógeno, libera sus patentes. ¿Por qué? Porque Toyota llega a la conclusión de que si el único coche que hace, el único coche de hidrógeno es el mío y no libero las patentes, no va a haber suministro de hidrógeno en el mundo para que me compren mis coches, con lo cual nadie lo va a comprar. Yo recuerdo cuando era jefe de la Oficina de Turismo de Valencia, que llegó el primer coche, puede resultar curiosa esta anécdota, pero es verdad, cuando llegó el primer coche con gasolina sin plomo. ¿Sabéis lo que es la gasolina sin plomo? Cuando vais a poner gasolina, esa manguerita verde, antes estaba solo la Super y el diésel, y Super y diésel con una nube de estas negra por detrás. Y las únicas gasolinas que existían estaban al otro lado de los Pirineos, en Barcelona, en Valencia y en Cádiz. Y la gente compraba coches en Europa con catalizador y su preocupación era romper el catalizador, lógicamente, si cargaban otro tipo de gasolina. Conclusión, Tesla, que en principio estaba orientada a desarrollar baterías de uso doméstico que te permitieran una autonomía de 7 días, aquí están prohibidas, por cierto, el gobierno decidió directamente que tenemos que ir a través de las grandes eléctricas, pero bueno. Lo que ocurrió fue que no solo revolucionó las baterías, sino que permitió acelerar la construcción de los coches Tesla que hoy podemos circular por ahí fuera. Es decir, adelantó 7 años el lanzamiento del Tesla, cuando Toyota libera sus patentes, cuando Tesla y Toyota están compitiendo en el mismo segmento. Luego, soy tan potente como las conexiones que tengo, por eso hacía antes hincapié en el hecho de que las plataformas han venido para cambiar el mundo por la capacidad que tienen de conectarnos, igual que las redes sociales, por la capacidad que tienen de conectarnos. Cuidado con las plataformas y con las redes sociales, porque al final vamos a conceptos de valor otra vez, ¿de acuerdo? Todos esos datos que se generan o son abiertos o no van a servir absolutamente para nada. Hay unos datos que son lógicamente de explotación interna y que no se pueden liberar por conceptos legales y demás. Pero la virtud de esos datos son cuando son abiertos y somos capaces de tener pues, un data science o tener gente como nosotros que estamos aquí. ¿Qué hacemos con este dato? Y termino con una frase de Adina Ascusi, que es uno de los grandes gurús de Google, es un especialista en SEO, en posicionamiento. Decía que los datos no son nada, y es cierto. ¿Habéis abierto alguna vez Analytics? ¿Sabéis lo que es Google Analytics? Yo recomiendo que os abréis un blog y empecéis a utilizar los blogs, porque blogs no deja de ser una página web, generáis contenidos, empezáis a entender cómo es el contenido, os empezará a preocupar y entrar el gusanillo, el virus de cómo generar el contenido más atractivo, las palabras clave, la densidad de palabras clave, el posicionamiento, etcétera, etcétera, incrustar fotos, vídeos y demás, pero sobre todo luego tener la explotación de los datos, que es el Google Analytics, que cuando tienes un blog lo puedes incorporar y entonces puedes empezar a entender cómo funciona realmente lo que está detrás de la máquina. Es decir, no es tan importante publicar como entender el cliente qué comportamiento tiene detrás de la pantalla. Cada vez tenemos más herramientas, como bien ha dicho Enrique antes, para hacer un seguimiento y hacernos más o menos un perfil del cliente. Pues Avinas decía que los datos no son nada, realmente importante es la interpretación de los datos, el storytelling, el relato. Y os pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando estudiaba economía, el Samuelson, compré 3 veces el Samuelson en la universidad, porque mi madre no se enteraba de lo que era el Samuelson, ¿no? Yo sabía que eran 30 euros de Samuelson. Y claro, normalmente eran los jueves, viernes que coincidía con la fiesta, ¿no? Claro, dependía de cómo lo interpretaba yo el Samuelson, me daba los 30 euros o me los daba. Me decía, pero ese señor ya lo has comprado, ¿no te lo has leído ya? Pues esto es exactamente igual. Es decir, el día de mañana tendréis que analizar datos y tendréis que tomar decisiones al respecto de qué cuento
qué relato le vais a contar a vuestra audiencia. Vuestra audiencia puede ser vuestro jefe, vuestra audiencia puede ser el director de proyecto, vuestra audiencia puede ser el que sea, pero lo tiene que entender. Luego la toma de decisiones está en base a datos que compro, pues esto es economía de empresa pura, los datos que compro, los internos sistemas de información de marketing, y sobre todo los que soy capaz de obtener de terceras fuentes que son igualmente válidas. Pensad ahora mismo que quienes están utilizando datos abiertos son Telefónica, Vodafone, nosotros tenemos convenios con BBVA, tenemos convenios también con IBM. Bueno, lo de Watson sí que luego lo explico, no sigo hablando. Muy bien, pues gracias. Y saltamos a las líneas aéreas de nuevo, nos vamos a las alturas, a ver el análisis de la información. A ver, yo aquí recuerdo que en economía nos contaban eso de que en un cordero la carne es el producto y la lana es el subproducto. Pues en las líneas aéreas, con el tema de los datos y en concreto con el entretenimiento gordo, ha pasado exactamente eso. Al final, las compañías aéreas lanzaron el entretenimiento a bordo, porque siempre hay una que va por delante, van todas siguiendo a las demás, y había que robar pasajeros en los transoceánicos largos, y entonces había que ponerle la vida fácil a los pasajeros. Pero al final se encontraron que detrás de eso había datos. Entonces los datos son absolutamente suculentos. Entonces ahora el subproducto, la lana, ha superado al producto inicial, que era el entretenimiento a bordo. O sea, es decir, la percha es el entretenimiento, pero lo que de verdad interesa a las aerolíneas y a las empresas son los datos que están detrás de eso. No solo el entretenimiento, es decir, en este momento vosotros, por ejemplo, en Business Plus en Iberia encontráis 65 películas en la voz de producción, casi 100 series, pasatiempos, juegos, etc. Menús, tenéis menús kosher, menús el clásico, el de hamburguesa, el oriental, etcétera, etcétera, que los puedes elegir, que vuelves loco al sobrecargo, porque luego eso nadie ha pensado. Las tecnologías van por delante de la gente, pero el sobrecargo empieza a sudar cuando, no, usted ha pedido un menú kosher, no, discúlpeme, pero yo es que soy musulmán, entonces me tengo que dar el otro, o sea, en fin, es una historia. Pero lo que quiero decir con ello es que los datos son importantísimos, se manejan inmensas cantidades de información, pero la repregunta que yo hago aquí un poco es, no digo para qué sirve, que sirve para un montón, porque lo de los likes que tú has dicho es igualmente cierto, o sea, puedes saber perfectamente el perfil de una persona en función de cómo se ha comportado en su proceso de compra, sino lo que creo es que, como siempre, la vida nos adelanta por la derecha, la tecnología nos adelanta por la derecha, y luego nos encontramos cosas que yo estaba recordando cuando hablabais, en el año 2000, en una jornada, yo trabajaba en marketing directo, en el mundo farmacéutico, y en unas jornadas de marketing directo habló el responsable de la Agencia Estatal de Protección de Datos, ¿vale? En aquel momento, ahora estamos con la LORTA y en aquel momento era la LOPD, ¿vale? La Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces salí allí, pues luego enteré que era un magistrado jubilado, con bigote y tal y cual, que estaba al mando. Entonces, con todas las cosas buenas que hacían para proteger los datos de los usuarios, en aquel momento nosotros manejábamos en la empresa un software que se llamaba Viñet, que creaba, hablo del año 2000, más de 600 perfiles diferentes. Nosotros podíamos, y teníamos datos que ahora os cuento cuando acabó esto lo que hice. O sea, se trabajaban muchísimo los datos con informáticos que sacaban un montón de información, teníamos muchísima información. Entonces, después de contar sus bondades, levanta la mano un caballero ahí, desde el fondo de la sala, se levanta, pide un micrófono y dice: discúlpeme, yo quisiera saber por qué soy tal, de la empresa tal, tipo multióptico, es una empresa de gafas. Quisiera saber por qué nos impusieron 250.000 euros de multa y tal. La gente se empezó a mover por ahí por la sala. Pero ¿qué está usted? El otro desconozco, empezó a consultar a los asesores y que estaba al lado, al otro, porque no, era incómoda la pregunta y además tampoco tenías por qué tener. Y dice: bueno, como veo que no se acuerda, se lo cuento yo. Hicimos un mailing al Colegio de Abogados de Madrid, que es base de datos pública, involucrar el asesor, el advisor, que era abogado del Estado. Sí, es fuente pública. O sea, el listado del Colegio de Abogados de Madrid es una fuente accesible al público, ¿sí o no? Sí, muy bien. Y mandamos información sobre gafas para presbicia. Y pues que cometimos el error de segmentar a los colegiados antes del año X, porque suponíamos que los que podían tener presbicia eran gente de 40 años para arriba. Y habían mandado una información con rompetechos. La creatividad era rompetechos, era el personaje de los dibujos animados.
vamos, de los peleos. Y entonces se habían sentido ofendidos un par de abogados, diciendo, ¿cómo? Yo veo aquí como un lince, me dicen que si le digo la mejor de lo que he dicho, hicieron un punto creativo, entonces les habían metido 250.000 euros, pero no había sido por la creatividad, había sido por la segmentación que habían hecho. O sea, les ofendía, estaba fuera de la ley, que tú cogieras a los colegiados de más de 40 años para mandar la información. Entonces, claro, en aquel momento, o sea, yo me quedé completamente sobrecogido y dije, pero ¿dónde estamos? O sea, es decir, aquí hay un señor empapelando porque piensan que y tenemos un software que hace 650 perfiles. Luego me fui a mirar las bases de datos porque era informatización de laboratorios, de redes de venta, y los datos que teníamos algunos eran espantosos. O sea, eran de esos que no se pueden tener, que reportaban los visitadores médicos, de lo que hacían con los médicos, dónde les habían llevado, etc. Entonces, era el Black Data. Lo que quiero decir con ello es que, al final, la tecnología, la sociedad va por delante, la tecnología va por delante con la sociedad, y en muchísimos casos no se puede hacer todo lo que se podría hacer, ni muchísimo menos, porque tenemos una legislación y una serie de normas que están en la más absoluta obsolescencia y que van por detrás. Ahora con la economía colaborativa salía con Airbnb. Para terminar, solo una frase, ya que has mencionado a Bill Gates, que me llamó la atención. Una persona me mandó una foto, creo que estaba en Harvard, porque había ido a Boston, y entonces era una foto de un panel con una frase de Bill Gates que decía: no os riáis de los frikis porque un día acabaréis trabajando para ellos. Entonces, a mí lo que se me quedó grabado es que yo pienso que en parte de la revolución enorme que hay del turismo y que es espectacular y atractivísima, yo me considero un friki en muchas cosas. Enrique me conoce y lo sabe, que lo soy. Pero es que ahora el gran problema que hay es que los agentes turísticos, en muchos casos, vosotros vais a estar en el turismo, no tenéis toda la información que puede tener esta gente. Yo soy senderista, ¿vale? Entonces, miraba caminos de ronda, que son los caminos que circundan por la Costa Brava, y también lo hay en los Baleares, en Menorca, donde iba la Guardia Civil para cazar a los contrabandistas. Son sitios de senderismo espectaculares. He mirado webs de turismo de un montón de sitios. Con suerte hay un párrafo, mal explicado, no está el tema trabajado. Y tú te coges el blog y tienes gente que lo ha hecho, que no son profesionales del turismo, que tienen los perfiles, la duración, te dicen dónde hay que parar, con fotos de cada sitio, baje a esta playa que está aquí abajo, suba a tal lado. Entonces, yo por ejemplo, que soy aficionado al turismo de campos de batalla, que es un nicho curiosísimo, hay un profesor universitario que se llama Ian Fletcher, que ha montado Vidas Battlefield Tours, que se forra, literalmente gana un pastizal trayendo millonarios británicos a visitar los campos de batalla de la Guerra de Independencia, o se los lleva a Crimea, o los de la Primera Guerra Mundial, o de la Segunda. Entonces, no encuentras, es decir, en el sector profesional no encuentras el nivel de conocimiento que tiene ese consumidor, que es increíble. O sea, es como, pero ¿quién vaya a comprar guías? Si es que con los blogs está todo y además espectacularmente detallado. Solo tienes que encontrar el blog, ponte a buscar, pero encuentras un blog que te lo imprimes en la impresora y te vas a un sitio y es alucinante. Lo que quiero decir con ello, y con esto acabo, es que tenemos que hacer una reflexión de toda la reconversión que hay que hacer de este tema. En agencias de viajes, yo veo algunas agencias que se han especializado, como por ejemplo Nuba, en viajes de alto standing, de experiencia, y por ejemplo estaba antes del verano en Igualada, en una empresa de globos que se llama Ultramagic, que fabrican globos. Entonces, viendo las barquillas que hacen para pasear turistas en Dubái, de 20 y 30 personas, tiene 5 ingenieros aeronáuticos, una empresa de globos, tiene 5 ingenieros aeronáuticos trabajando, son 60 o 70 personas, porque ahora resulta que hay que pasear gente en Madagascar en globo, en Dubái, por encima del Mar Rojo, etcétera, etcétera. O sea, y es un nicho, están totalmente especializados y digamos que es como un paso más, ¿no? En fin, que quiero decir que tenemos que estar muy atentos y escuchar, porque nos va por delante, nos va adelantando por la derecha. Muy bien, gracias Antonio. Por cierto, voy a pediros a todos, al final ahora va a hablar Antonio, pero voy a pediros a todos que me hagáis una predicción, porque claro, si al principio nos hemos aquí vacilado un poquito con los meteorólogos, nos hemos metido amablemente con ellos, para ir cerrando la mesa, la siguiente ronda va a ser una predicción acerca del contenido de esta mesa. Pero antes, para que tengamos tiempo,
vamos a escuchar... Yo tengo un chiste sobre... La consultoría, no, yo el chiste es lo de... ¿Cuál es la visión del análisis de información desde el punto de vista de la consultoría? Mira, hablando para el público que tenemos, si no hay analistas, la información es muy peligrosa. ¿Por qué? Pues porque si no saben interpretarla, estas no te sirven. Entonces, eso quiere decir que no hay que ser ingeniero y hacer algoritmos. Eso ya habrá alguien en la empresa que lo haga, pero lo que sí que hace falta es gente capaz de... una fuente de datos la interpretan los propios robots y los propios algoritmos. O sea, ellos mismos saben que tú has entrado, que tienes un perfil y que te has comportado de una manera determinada. Nosotros tenemos un algoritmo que se llama Here and Now, donde si yo ya sé que has estado ahí, no te lo vuelvo a decir. Si sé la hora que es y dónde te encuentras, te recomiendo dónde tienes que hacer la foto. O sea, eso pasa automáticamente. Esa información pues sí que tiene que ver con cuidado, porque eso es una cosa que nosotros nos hemos encontrado como nicho competitivo, como una ventaja competitiva, y es que los ingenieros no tienen ni pajorera idea del turismo. Pero ni idea. Aparte suelen ser frikis de verdad, ¿no? Como mi amigo. Yo tengo ahí unos trabajadores que les digo de vez en cuando, oye, vete a llevar esto, porque va a ser un mensajero, o sea, lleva esto al cliente porque se ríen de unas cosas muy raras. Yo ya tengo cierta edad, a mí la ley también tendría que protegerme. Sí. Si me hicieran este mailing, diría yo, oye, ¿qué coño hago yo ahí entre adultos pasaditos? Entonces, esos ingenieros no saben de turismo y van a necesitar a gente al lado que sepa de turismo. Porque si no, y eso lo vemos por ejemplo en los pliegos de condiciones. Nosotros que trabajamos para la administración pública, entonces tú te ves un pliego de condiciones perfecto para un ingeniero. Entonces, esto aparte de que lo interpretan ingenieros, me lo tienen que traducir a mí para que yo en clave turística le diga cómo vamos a hacer la oferta, es que el tipo no tiene ni idea de cuál es el funcionamiento o cuál es el objetivo o cuál es el público al que va aquella oferta que está demandando. Entonces, en ese sentido, tranquilos, los ingenieros inventarán, meterán las nuevas tecnologías, las innovaciones, pero va a haber alguien que tenga el juicio suficiente como turístico, como para orientar, primero, cómo funcionan los algoritmos y con qué objetivo, qué queremos saber o qué queremos interpretar del comportamiento del turista para que el algoritmo le dé la información que sea oportuna. Y en el otro lado, los analytics y otras fuentes de Open Data que te llegan, necesitas a alguien con juicio. Yo me tiré 5 años en esta facultad y el juicio lo conseguí 15 años después. No porque la facultad no me la diera, sino porque no presté la atención suficiente a mis profesores. Yo creo que estáis a tiempo, os decían antes, el estudio también tiene que ver con vuestro teléfono, ¿no? Es el consejo, eso es algo que os tenéis que meter en la cabeza. El asunto no es que ahora os vais de aquí y vais a entreteneros y que luego mañana cuando volváis os vais a poner a estudiar. Esto no funciona así. Esto ya no funciona así. Vosotros os vais y seguís pensando como alguien que trata de aprender o de conocer la sociedad en la que vive y una profesión para ganarse la vida y desarrollarse en un apartado de ella. Muy importante, por lo menos 8 horas al día. Que os vais a chupar 40 años así. Entonces, olvidaros de eso de que os vais de aquí y esto ya no es, ahora, mañana a las 9 aprendéis. No, hay que aprender permanentemente. Para que eso sea así, para que podáis interpretar la realidad como turistas, como alguien que padece, que ve las berenjenas, que puede ver las berenjenas y decir, coño, los han cambiado y fíjate, el online y el offline lo han mezclado, punto. Y luego, next, a ver qué vamos a contarle al chico o a la chica que nos está mandando los likes estos. Yo con todos los likes que tengo y digo menos que el chofer de fama, pero bueno, eso es es que luego viene toda la relatividad de todos los datos, pero eso es otra cuestión. Es fundamental para este sector que haya conocimiento turístico por encima de la tecnología. Si no, los ingenieros son incapaces de gobernar el sector.
será muy rápida la toma de decisiones erróneas. ¿Cuándo funcionan bien las empresas? ¿Cuándo funcionan bien los destinos? Cuando hay una comunión entre tecnología y conocimiento turístico. Así que, tranquilos. Aunque os suene a chino todo, yo soy de Murcia y además mi inglés deja muchísimo que desear. Cuando escucho a mis colaboradores o aquí mismo, muchas de las palabras, digo, mande, o sea, no preocuparos, no tenéis que ser ingenieros, tenéis que ser expertos en marketing turístico y aprovechar la tecnología en vuestro favor, en el enriquecimiento de vuestros conocimientos para ganaros la vida y hacer un sector turístico más próspero, las empresas, los destinos donde estéis. Esa es mi recomendación y mi experiencia sobre el Open Data, ¿no? Porque claro, cuando algún ingeniero ha venido a contarme la interpretación de Analytics, pues ha durado exactamente 15 segundos. Usted hace su trabajo y los analistas turísticos hacen eso. Así que gracias por la información. Fuera del despacho. No me sirve de nada. No, aparte que con esa pinta que llevan mis colaboradores prefiero no tenerlo muy cerca. Son gente cojones. Muy bien, pues bueno, ya estamos acercándonos al final y ya os anunciaba que quiero, en plan casi titular, una predicción. Y el motivo es bien claro. Estamos aquí, muchas gracias a los 5 por haber venido. Directa o indirectamente lo habéis dicho, conocimiento, marketing turístico, y además vosotros sois el futuro. Entonces me gustaría que lanzaseis a modo de, no sé si de los caracteres de Twitter, de los anuncios de 20 segundos, o de... Los han multiplicado por 2 ahora, son 200. Sí, han subido, sí, sí. Y algunas se ha quejado, dice, ahora que había aprendido. Con lo bien que vivíamos con los 140. Entonces creo que sería un poco, bueno, pues como fin de este focus, el que les lanzaseis un mensaje, cada uno desde vuestra perspectiva, cortito, porque ya estamos en los últimos 5 minutos, acerca del futuro, porque efectivamente, bueno, pues la inmensa mayoría de los que están aquí están en las aulas, no todos, pero bueno, pronto estarán afortunadamente en el sector y generando responsabilidad social, como se ha dicho, generando valor, generando riqueza y todo ese tipo de cosas. Así que seguimos el mismo... Bueno, no, ahora tocaba empezar por Quique, ¿no? Bueno, me da igual, no, ¿por quién queda de los dos? No, me da igual, vale. La única regla es bueno, eso, brevedad. No, pues yo, y además como alguien habéis comentado antes decía, el mercado son personas, al final, que son los que realmente son los que al final le dan al checkout en las ventas y son los que se van a un viaje, y que para todo ese proceso de llegar ahí a que la persona tome la decisión, pues va a haber tecnología, va a haber conocimiento. Entonces creo que al final lo que hace falta es conocimiento. Sí que es verdad que la tecnología para ellos, pero sí que tenéis que conocerla un poco, porque también es verdad que a veces en algunos puestos directivos, si no conoces un poco de qué va, depende del tamaño de la compañía, te puedes equivocar al tomar decisiones con respecto a las tecnologías, porque cada tecnólogo, si conocéis ingenieros, veréis que os intenta vender su librillo. Yo sé hacer esto y esto es lo máximo. Entonces, saber un poquito de todo lo que hay. Yo principalmente eso, que son personas y que tecnologías y otras cosas sigan evolucionando y conocimiento continuo, creo que esa es la predicción, de seguir aprendiendo. Muy bien, pues tenemos ya el primer titular, vamos a por el segundo. Jordi. Desde mi punto de vista y sobre todo a los que tengáis una vocación de crear una empresa, poner al cliente en el centro de vuestra estrategia y cuando tengáis que tomar una decisión, siempre priorizar su experiencia por encima de cualquier otra decisión. Si eso lo hacéis bien, las ventas y el beneficio vendrán por sí solos. Muy bien, tenemos ya 2 titulares, la cosa cada vez va complicándose, porque ya hay 2 cosas que no se pueden contar. Ahora yo Antonio. Enlazando, yo diría que el cliente siempre tuvo la razón, pero ahora tiene más que nunca, y además cada vez es más poderoso. Vosotros cada vez sois más poderosos, y entonces yo le pido a la tecnología que diseñe un sonotone 5 veces más potente de lo que tenemos ahora para escuchar lo que nos dicen esos clientes. Tenemos que seguir escuchando lo que nos cuentan, porque y ir adaptando la tecnología para hacer esos análisis que nos permitan seguir produciendo lo que ellos nos dan. Solo una frase que me decía esta mañana una persona que está muy metida en el mundo del turismo, con la que he hablado de otras cosas, y me decía, la palabra turista
me decía esta persona, dice, incluso está hasta un poco devaluada, porque los millennials, como me comentaba esta persona, me decía, quieren sentirse locales. Es decir, cuando van a un sitio, intentan sentirse bastante... Eso no miran desde la distancia, no miráis en muchos casos. Habláis idiomas, interactuáis, es como los interraíles antiguos, pero ya al cubo, o sea, es decir, la gente que más interactuaba. Entonces dice, quieren sentirse, queréis sentiros locales. Dice, entonces, si no pueden sentirse locales, por lo menos que se sientan viajeros, no turistas. Entonces es... Muchas gracias. Juan, es tu turno para esa predicción de futuro para los que nos escuchan. Hay una frase que a mí me encanta y utilizo muchísimo y le jode mucho a los funcionarios, y es que en el largo plazo todos muertos. Y eso me lleva a reflexionar sobre, quizás, si podemos inocularos algo los que estamos aquí detrás, y yo especialmente, lo que me gustaría inocularos es la sensación de vértigo que tenemos, cualquiera de los que estamos aquí. La sensación de vértigo no por nada, sino porque los cambios son tan bruscos y tan radicales que iba a decir un médico que probablemente su papel principal es imprimir órganos dentro de 4 días, ¿no? Y se están salvando ya vidas humanas, bien, se están salvando gracias a la impresión de órganos en impresoras 3D. Y eso me lleva a lo que creo que para mí es crítico en mi vida, ¿eh? Con 50 años, el tiempo tempus fugit, el tiempo, madre que me parió, como si hace 4 días estaba yo ahí. Si es que no, en fin, hace 4 días estaba a Futures y 4 días, y llevamos 30 años de palmera en esta puñetera comunidad. Meteros en la cabeza que lo que estáis estudiando no os va a servir absolutamente de nada. Meteros en la cabeza. El New York Times, la tercera planta en Nueva York, está lleno de startups, de gente que probablemente no haya terminado la universidad, de gente que dice, no, deberíais de saber algo de tecnología, tenéis que saber tecnología, igual que el marketing. Marketing y tecnología es lo que es hoy. Estamos en la sociedad digital, no en un cambio de ciclo, no, el cambio de ciclo ya se dio hace tiempo, es la sociedad digital. Luego, el día de mañana vais a tener que evaluar herramientas tecnológicas para poder tomar decisiones de marketing, luego eso os lo tenéis que meter en la cabeza. Y para este vértigo que intento meteros, la única reflexión que yo creo que es al final ya, es Lean Startup, es decir, incorporar conocimientos y el nuevo marketing, ser lo que llamamos growth hackers, ¿no? ser verdaderos expertos en crear nuevas empresas y nuevos modelos de negocio. Incorporar toda la literatura que podáis a vuestra cabeza, a vuestro repositorio, de lo que son las startups, porque son las startups las que están dominando, los nuevos modelos de negocio son los que están dominando el mundo, y por cierto van a dominar el mundo por la capacidad de conectar con las personas y por la capacidad de resolver problemas de las personas. Estamos en un entorno en el que la gente no pide permiso, pide perdón. Hostia, no sabía que eso no se podía hacer, tío. Ese es el negocio de hoy. Luego más vale que os pongáis las pilas en esos términos. Poneros las pilas en los términos de absolutamente todo está cambiando. Cago en la mar, pero si ya no compráis programas de ordenador, compráis licencias de ordenador, y antes estábamos enamorados los que comprábamos programas de ordenador con un libro así de gordo, con un DVD que nos metían y tal, y no servía absolutamente para nada. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros, vamos, es apasionante, me estoy pasando teta, yo estoy disfrutando como un enano. Me puedo imaginar tener los años que tenéis vosotros y tener el gusano de la curiosidad de qué narices está pasando. Y llego a la conclusión de que solo sé que no sé nada, yo creo que ese es el titular. A medida que voy avanzando en el marketing y la tecnología, cada vez me doy cuenta de que no tengo ni puñetera idea. Mi puñetero hijo con 11 años es videoblogger y youtuber, tiene un canal en YouTube y tiene 60 seguidores, yo no los tengo. Y mi hijo con 11 años los tiene, pues imaginar lo que tenéis ahí delante. Sí, pero tal vez tienes la pasión del saber. Hombre, yo soy el que me entiende un poco. Pero aprendo mucho, ¿eh? De un friki de 11 años. Nos vamos ya con el último de los titulares. Tengo 3, bueno, pero muy rápido. Hecho, lo negociamos. Claro. Primero yo lo robo porque ya sabes, decía Oscar Wilde que en esta vida lo que no es copia es plagio. Entonces yo soy especialista en subirme a lomos de gigantes que dicen que el enano al lomo de un gigante ve más que el gigante.
Pero bueno, entonces, tomando un poco de lo que han dicho mis compañeros en esta charla, la primera es la tecnología es un aliado. O sea, es positivo, hay que estar ahí y hay que aprender, conocer, todos los días salen cosas nuevas, es un aliado que lo tenemos que saber. Segundo, por el perfil de edad, deciros que el mundo no es el mundo al que tenéis que rentabilizar, vender vuestros productos, prestar vuestros servicios, no es como vosotros. O sea, evidentemente están los Z, los millennials, pero vosotros no sois como tenéis que interpretar el mercado. El mercado se interpreta con lo que dice el mercado. Así que olvidaros de que esta ciudad, vuestro entorno, es la que os va a decir el conocimiento sobre qué necesita, cuál es la manera de satisfacer, cómo debo de hacer las cosas. El mundo es grandísimo. Por cierto, la tecnología global, con lo cual os puede ayudar a entenderlo. Y el tercero de mis consejos, ya doy consejo. Bien, el tercero de los consejos, este es yo creo que el más importante. Estamos desde hace unos meses muy implicados con un Global Report sobre destinos turísticos inclusivos, que es quitarme una parte del ADN que me grabé a sangre y fuego sobre que este sector era un intercambio de dinero por servicios. En este proyecto en el que estoy y que lo hemos aplicado en 2 destinos y que está siendo maravilloso, la tecnología y el turismo son 2 aliados magníficos para luchar contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad. No hay manera de que en una selva amazónica, en una comunidad purépecha, en el estado de Michoacán, la señora, que el marido se le ha ido fuera, está trabajando en el otro lado y seguramente ha montado otra familia. El niño se ha ido con los narcos, que los reclutan encima de una pick-up, diciéndole vida corta, pero intensa. Le dan la pistola y los 3.000 ángeles. Solo el turismo y solo Internet, las redes, los mecanismos de marketing podrían hacer que alguien de Houston, Valencia o Sebastopol acaben comiendo en una cocina de una cocinera purépecha donde se te caen las lágrimas de lo bueno que está y de ver que el mundo puede ser mejor y que cuando te gastas el dinero te lo gastas en alguien al que ayudas a ser mejor, a vivir con decencia, con dignidad y a sacar adelante a su familia. Así que el tercero es el más bonito de los 3 consejos. El turismo y la tecnología pueden ayudar a que este mundo sea un lugar mejor. Bueno, ha valido la pena, ha valido la pena que iniciáis estrés y yo quisiera, para ya ir cerrar, porque supongo que la organización nos ayuda a que vayamos a la otra parte de la sesión. Fijaros, yo estaba haciendo en este recorrido de edades que se han aludido desde esas perspectivas de segmentaciones, de likes, etcétera, etcétera. Yo lo que pensaba es, bueno, ¿y si nosotros hubiéramos tenido las oportunidades que estáis teniendo vosotros? Fijaros, habéis tenido 5 intervenciones, cada una desde una perspectiva de experiencia distinta, pero creo que ese tipo de cosas que hoy afortunadamente en esta facultad se está haciendo por el turismo, además de por otras titulaciones que en el portfolio tiene esta facultad, creo que tiene un valor incalculable. Sabéis que hace 3 años se puso en marcha una doble titulación, algunos de vosotros estáis en esa doble titulación de Turismo y Administración de Empresas, y no sé si sabéis también que este foro, Fortur-VLC Valencia, está en su 2ª edición. Esto sí lo sabéis porque si no, no sé por qué estáis aquí, ¿no? Pero no sé si sabéis que ya la han copiado. Ya hay algún otro lugar pues, que ha copiado esto. Y recuerdo cuando estuvimos en una reunión hace tiempo y dije, oye, fíjate, mira, he visto la vuelta de no sé dónde, tal cual, ya la han copiado. Fantástico. Al menos hemos tenido una iniciativa que es apreciada por vosotros, que sois los primeros destinatarios, indirectamente por la sociedad, por esas cosas que decía Tono,
y que de alguna manera los otros 4 intervinientes os están lanzando de este es un futuro apasionante, tal vez que da vértigo, pero que está sujeto al cambio, tal vez movido por unas tecnologías, por unos cambios, etcétera, etcétera. Y finalmente, además, parece que a otros también les parece bien lo que hacemos, así que creo que en este día lo que podemos hacer es, pues eso, ponernos la fotito esa de WhatsApp, ¿no? de felicitarnos porque estamos celebrando el Día Mundial del Turismo, porque el turismo es motor de cambio, motor de desarrollo y a la vez de vértigo, pero un vértigo apasionante y emocionante. Así que muchísimas gracias a los 5 por prestarnos el bien más preciado que tenéis, que es, por supuesto, la inteligencia, pero tal vez el que ellos más valoran es el tiempo. Así que muchísimas gracias por vuestra inteligencia, por vuestro tiempo y desde luego a todos vosotros por la asistencia, a los 2 relatores. Sonia ahora sí está con nosotros y Alberto que lo tenemos ahí. Muchas gracias y ahora tenemos que asistir a la siguiente sesión justo en el hall. Gracias a vosotros.